En una fría mañana de enero de 1386, en la villa de Falaise, Normandía, los campanarios repicaban con una urgencia extraña, distinta a la del llamado a misa o al pregón del mercado. Algo insólito había ocurrido. No era peste ni guerra, no era hambre ni milagro. Era un crimen. El cuerpo de un niño de apenas 3 años, hijo del molinero Geoffroy Valette, yacía sin vida en el cobertizo del molino. Su carne estaba desgarrada, las mejillas arrancadas, los pequeños dedos convertidos en jirones rosados. A su lado, dormitando como si nada, una cerda grande, de piel gris manchada, resoplaba tranquila entre restos de paja y sangre seca. El molinero, horrorizado, había salido corriendo con el cadáver en brazos, clamando justicia ante el alcalde y los hombres del tribunal. El escándalo no tardó en propagarse como una llama entre los techos de paja. La muchedumbre pedía castigo. Algunos hablaban de posesión demoníaca, otros aseguraban que la bestia era en realidad una bruja transformada. En aquella época, cuando el mundo oscilaba entre la ignorancia y el dogma, no era extraño que los animales fuesen considerados sujetos morales, capaces del bien y del mal. Así fue como el cerdo, que ni nombre tenía, fue arrestado. La llevaron al calabozo municipal, el mismo en el que se encerraban a ladrones, blasfemos y vagabundos. Le dieron pan duro y agua, como dictaba la ley, y el juez, un hombre enjuto de rostro seco y voz afilada, ordenó que se le asignara un defensor. Ese defensor fue Maître Jean Lebray, un abogado joven, instruido en París y conocido en Falaise por su insistencia en aplicar la ley con lógica. Algunos decían que era un soñador, otros, un necio. Él aceptó el caso sin burlas ni dudas, como si estuviese defendiendo a un conde en vez de a una cerda común. El juicio fue convocado en la nave de la iglesia, un lugar que mezclaba solemnidad divina y derecho civil. El altar se transformó en estrado. En el centro del recinto, la cerda fue colocada en un corral improvisado, rodeada por soldados y cubierta con una tela marrón. El fiscal, un hombre fornido y de rostro rojo, acusó a la bestia de asesinato, canibalismo y de haber actuado con perversión evidente. Aseguró que el acto no era natural, que ni el hambre justificaba tal barbarie, y que eso solo podía explicarse por la presencia del demonio. John Lebray se puso de pie. Con voz tranquila, habló del abandono, del descuido del molinero, de la naturaleza instintiva del animal. Recordó a todos que el cerdo no había cruzado océanos ni abierto puertas. Simplemente había encontrado al niño solo y, guiado por el hambre o la confusión, lo atacó. Dijo que si el castigo debía caer, entonces el hombre también debía ser juzgado, pues era él quien debía proteger a su hijo y custodiar a su animal. Pero el tribunal no quería complejidades, querían orden, querían venganza. La justicia, en aquella sala, tenía el rostro del castigo más que el del entendimiento. El veredicto llegó 2 días después. Culpable. La sentencia fue leída con gravedad y sin emoción. La cerda sería ejecutada públicamente, pero antes se le vestiría con ropas humanas. Una camisa blanca, una chaqueta raída, un gorro infantil, para exponerla no solo como asesina, sino como una parodia de humanidad caída. La ejecución se llevó a cabo en la plaza central. Una multitud se reunió desde el alba. Algunos llevaban a sus hijos para que vieran el poder de la ley. Otros lloraban, por el niño, sí, pero también por la cerda, que parecía mirar todo con la incomprensión pura de quien nunca supo que existía una ley hecha por manos ajenas. El verdugo hizo su trabajo con eficiencia. La cuerda crujió. El silencio cayó como una manta. Nadie aplaudió.
Jean Lebray se retiró ese mismo año del ejercicio de la abogacía. Se dice que abandonó Falaise y que fue visto después en los caminos del sur, escribiendo poemas o filosofando con monjes benedictinos. El molinero vivió en soledad hasta su muerte, perseguido por la culpa y el rumor de que, si él hubiera vigilado mejor a su hijo, nada de aquello habría ocurrido. El caso fue registrado en los archivos del Tribunal de Falaise y con el tiempo se convirtió en uno de los más citados en tratados medievales de derecho canónico y civil. Hoy se estudia como una curiosidad, una reliquia absurda de una época donde la justicia intentaba domesticar el caos culpando a lo que no podía hablar. Pero bajo el polvo de la historia permanece algo más, un eco, una advertencia, porque tal vez, solo tal vez, el juicio a aquella cerda no fue un juicio al animal, sino a nuestra propia humanidad.